Este entrenamiento realmente es uno de los que más me gustan porque nos va a enseñar cierta, ciertas condiciones mentales que tenemos nosotros los seres humanos, los cuales su objetivo es impedir que consigamos lo que queremos para nuestra vida. Y esto nos sucede, como les dije, como personas, también como profesionales, y debemos ser conscientes de estos oponentes o saboteadores de vida, porque hasta cuando tú no eres consciente de las cosas, no sabes cómo enfrentarlas. Entonces acá yo les voy a nombrar los que he podido conocer en mi propia vida y he podido, digamos que superarlos para poder siempre obtener lo que quiero para mí. Y me gustaría que, pues, darles a conocer esta información desde mi punto de vista, desde mi propia experiencia y espero pues que lo disfruten y puedan aprender mucho conmigo. Entonces, como les dije, este entrenamiento se llama Tus oponentes o saboteadores de vida. Y pues yo creo que la primera pregunta que se deben estar haciendo es, ¿qué es un oponente o un saboteador de vida? Y particularmente esto se refiere a esas personalidades o esas falencias o excusas que nuestro cerebro está automatizado para encontrar o para crear con el fin de justificarnos por qué no debemos hacer las cosas. Y cuando, como les decía, y somos conscientes de que siempre vamos a tener esa voz dentro de nosotros diciéndonos, oye, no lo hagas por esto, oye, es mejor que no, ¿para qué eso? Aprendemos a identificar estos saboteadores que les voy a nombrar, porque digamos que es la misma voz, pero cada vez se enfoca en algo diferente, como les decía, con el fin de justificar para que no obtengamos nuestros objetivos, no obtengamos nuestras metas, no alcancemos nuestros propósitos de vida. Entonces, los quiero hacer hoy conscientes de esto y espero que poco a poco vayan pudiéndolos identificar cuando les hable al oído y ustedes puedan tomar la mejor decisión de cómo enfrentarlo. Entonces, los saboteadores más comunes o los que yo he identificado dentro de mi propia vida es el perfeccionismo, está la dispersión, está la confusión, la saturación, la comparación, la victimización, la impaciencia y la desconfianza. Estos son los que yo he podido encontrar en mi vida y como pueden ver son muchísimos y deben haber muchos más, pero hoy vamos a hablar de estos particularmente. Entonces, cuando hablamos de perfeccionismo, es esa pequeña voz que te puede detener por completo. Y te puede detener por completo es porque esa voz te dice, esto aún no está perfecto, no lo lances, digamos, si tú tienes una empresa, por ejemplo, y quieres sacar un producto, esa es la voz del perfeccionismo, el del perfeccionismo que te dice, no lo saques aún al mercado, esto no está listo, a la gente no le va a gustar. Cuando tienes tu propio emprendimiento, por ejemplo, o tienes tu idea de proyecto y te dicen, no, no la digas porque no está lista, no está perfecta, aún a la gente no le va a gustar. Entonces, lo primero que debemos entender es que el perfeccionismo no existe, no hay nada perfecto en el mundo. Todo o siempre que consigamos algo, tenemos que ser conscientes que siempre va a existir otro nivel, alguna otra forma que se puede hacer mejor. Pero eso no quiere decir que tu idea sea mala, que tu emprendimiento sea malo. Lo importante es que recuerda lo que hablábamos con las validaciones de ideas. Cuando tú sacas tu mínimo producto viable, que está en un 80% perfecto, la idea de darlo a conocer es que tú puedas recibir feedback y con base a ese feedback lograr ese siguiente nivel, lograr hacer ese mejoramiento. Entonces, cuando esa voz del perfeccionismo quiera detenerte, impídeselo, dile, no importa, saquémoslo, vamos a ver qué sucede, qué nos va a decir nuestro futuro cliente, qué nos va a decir nuestro futuro usuario para poderlo mejorar.
Y lo importante no es entregar las cosas perfectas, pero sí lo suficientemente bueno para que nuestro cliente, usuario, como quieran llamarlo, tenga una buena experiencia y una buena experiencia para que ese feedback que él nos vaya a dar sea positivo. Pero bueno, recuerden que, o yo tengo un dicho que de lo bueno aprendo cómo hacer las cosas, de lo malo aprendo cómo no debo hacer las cosas. Si ese feedback llega a ser negativo, fabuloso, encontramos una mejora inmediata, una acción de mejora inmediata, encontramos algo que podemos mejorar ya. Entonces, por eso les digo, no hay que sacarlo perfecto, tiene que ser lo suficientemente bueno que le permita un uso a nuestro cliente o a nuestro usuario para poder obtener ese feedback por parte de él. Y recuerden que todo en la vida, pero todo, o sea, es que lo que pasa es que no hemos entendido que todo en la vida es un ciclo evolutivo. Nadie nace perfecto, nadie nace con todos los conocimientos. Todo lo aprendemos a medida que crecemos. Cada vez, no sé si ustedes se han dado cuenta, cada vez que pasa el tiempo nos volvemos, no sé, más conscientes de muchas cosas y aprendemos a pensar antes de actuar. Y eso es porque la vida nos ha enseñado a que debemos hacer esos ciclos evolutivos. Hago esto para aprender y después volverlo a hacer de una mejor manera. Y eso nos ha pasado en toda la vida siempre lo hemos hecho porque recuerden que cuando empezamos a montar cicla, por ejemplo, aprender a montar bicicleta, pues lo hicimos de una manera, nos tuvimos que haber caído y ahí nos volvimos a levantar, aprendimos nuevamente y lo volvemos a intentar hasta que finalmente ya lo hacemos sin las rueditas de al lado. En fin, todo en la vida, pero completamente todo es un ciclo evolutivo. Y lo que les quiero compartir con esto del perfeccionismo es este pensamiento que piensen que un 80% es perfecto y ese 20% restante es lo que puedo aprender y mejorar siempre en mi producto, en mi forma de ser, en muchas cosas. Esto es válido para muchas cosas, entonces piensen siempre que esa voz les diga, no, no lo saques porque no está perfecto, pues eh, tenemos que pensar que el 80% es perfecto. Entonces, este es el primer saboteador y bueno, espero que los disfruten, que lo empiecen a reconocer y a poderlo evitar que los frene. El siguiente es la dispersión y este es el rey mío, este es el que muchas veces me impide alcanzar muchas cosas porque infortunadamente, o no sé cómo decirlo, pero yo quiero lograrlo todo. O sea, quiero lograrlo todo y entonces empiezo una cosa y voy muy bien y me empiezo a interesar por otra y empiezo entonces ya a pararle más bolas a este y dejo este quieto. Entonces ya he aprendido que no, que si empecé este, pues debo terminarlo. Entonces, este nos habla es que nos distraemos fácilmente y que no la pasamos es brincando de cosa en cosa. O sea, nos acostumbramos a a que no terminamos lo que comenzamos, no la pasamos saltándonos procesos. Entonces, si definimos iniciar un proceso de algo, de aprendizaje, de crecimiento, terminémoslo, terminémoslo porque eso nos va, cuando llegamos a esa meta, a ese objetivo, pues es más fácil poder volver a mirar hacia el horizonte y ver cuál es nuestra nueva meta, nuestro nuevo objetivo y debemos a entender qué es lo que queremos realmente. Y esto acá me acuerda mucho de Alicia en el País de las Maravillas, y siempre digo lo mismo, nunca me acuerdo a quién es que Alicia le pregunta, si no estoy mal, es al gato, que al contrario, perdón, el gato le pregunta que para dónde va ella, y ella le dice que no sabe para dónde va, entonces el gato le dice que cualquier camino le sirve. Y esto pasa mucho cuando las personas están dadas a la dispersión. O sea, si no tienen claridad qué es lo que quieren para su vida, hacia dónde quieren ir, y se la pasan brincando de meta en meta, pues nunca van a llegar a ninguna meta, nunca van a conseguir nada de lo que quieren. Y lo otro es que debemos aprender a seguir instrucciones. A lo que voy es eso. Generalmente cuando uno empieza un entrenamiento,
pues lo que nos comentan es que dediquemos el 100% a este entrenamiento de nuestro tiempo, no el 100% del tiempo, perdón, sino sí el 100% del tiempo que definimos para el entrenamiento, que lo dediquemos para poder aprender esas competencias que queremos adquirir, porque para eso fue que decidimos o tomamos la decisión de crecer primero y de segundo de invertir un dinero para nuestro beneficio. Porque vea, créanme que cada vez que ustedes invierten en su educación, están invirtiendo en su futuro. Entonces debemos aprender a seguir instrucciones. Muchas veces no lo hacemos porque creemos que nos lo hacen de alguna manera autoritaria y posiblemente quien nos lo está diciendo, nos lo está diciendo de una manera adecuada y por eso nos hace creer eso. Pero créanme que cuando una persona nos da instrucciones es porque realmente nos quiere orientar hacia el esfuerzo que definimos terminar. Entonces la dispersión, como les digo, aprendamos a que todo lo que iniciemos, terminémoslo porque así, eso es como el dicho que se dice aquí en Colombia, que el que mucho aprieta, poco, no, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, si queremos coger muchas cosas a la vez, muy seguramente se nos van a escapar muchas y no vamos o no tenemos la suficiente fuerza para tenerlas todas a la vez. Entonces, bueno, y también hay otro dicho que me gusta mucho, que dice que podemos tener todo en la vida, pero no todo a la vez. Entonces, por eso es importante definirnos metas. Esta meta la consigo, ahora sigo con mi siguiente meta. Por eso, recuerden que todo es un ciclo evolutivo en la vida, es un paso a paso, un mejoramiento. El siguiente es el de la confusión, y la confusión normalmente es el que más usan las personas, porque normalmente la confusión está muy relacionado con la inseguridad. Y la confusión se vuelve nuestra excusa para no intentar las cosas. Como por ejemplo usamos frases como no me quedó claro o no lo entiendo o me lo puedes explicar de otra forma. Y así nos mantenemos en esa confusión porque nuestra inseguridad nos frena para poder intentar las cosas. Entonces, lo que hay que hacer acá realmente es qué importa la inseguridad que tenemos, qué importa la confusión que tenemos. Hagámoslo, hagámoslo, intentémoslo. Porque miren, la única forma de intentar saber que algo funciona es intentándolo. Esa es la única forma que existe. O sea, eso es como cuando está uno, no sé, en la fiesta y digamos el caso de un hombre o una mujer, el caso de hombre que ve a una mujer muy bonita y, y le da ese miedo de sacarla a bailar por el miedo, por la inseguridad y por el miedo a que ella le diga que no. Pues así yo como les he dicho a mis amigos, pues si no lo intenta no va a saber si ella quiere bailar con usted. Y lo peor que le puede pasar es que le diga que no. Y si le dijo que no, pues usted no se va a morir. Entonces, muchas veces eso pasa en la vida. No intentamos las cosas por la inseguridad y nos abrazamos o nos aferramos a la confusión, al decir no entiendo, es que no lo sé hacer, nadie me explica, o el que me explicó no lo hizo bien y no lo entendí, entonces yo prefiero no intentarlo porque después me va a ir mal. Entonces acá lo que quiero decirles es que la confusión, la única forma de evadirla o de atravesarla es por medio de intentar las cosas. Y recuerda que si para lanzar tu producto o tu emprendimiento solamente necesitas un 80% de perfección, para poderlo construir solo necesitas un 80% de comprensión. ¿Sí me entienden? En el otro es 80% de perfección, acá es 80% de comprensión. Con eso es suficiente. Así ustedes no sean los más expertos en el tema, no sé, si su emprendimiento es un restaurante, así ustedes no sean los más expertos en administración de restaurantes, inténtenlo, que esa es la única forma que van a saber si su idea de emprendimiento valía la pena o no. Y si definitivamente el resultado no era el que esperaban, pues no importa, aprendieron porque recuerden que de lo bueno aprendo y de lo malo aprendo cómo no hacerlo. Y nuevamente, recuerden cómo hicieron a montar bicicleta nadie o a caminar.
Cuando éramos bebés nadie sabía caminar. Lo que pasó fue que empezamos a intentarlo, y lo mismo cuando empezaste, quisiste practicar un deporte que te llamó la atención. No sabías jugarlo y al principio te tocó aprender la teoría, intentarlo, hasta que finalmente te volviste, no sé, un jugador espectacular de fútbol o de soccer. Y nuevamente les digo, acá entra el tema de las competencias. Cuando tú quieres intentar algo, eh, recuerden que lo que se quiere hacer es adquirir una competencia. Y una competencia no solamente es obtener el conocimiento o la teoría necesaria para realizar esa tarea. Realmente la competencia es un poco más allá, pero el primer elemento que sí debemos obtener es la teoría, debemos aprender qué es lo que necesito o cómo debo hacer esa actividad, pero con un 80% de comprensión es suficiente. El siguiente paso para evadir la confusión es intentarlo, practicarlo, porque a medida que lo practicas, pues eso se vuelve un hábito de vida. Y cuando se vuelve un hábito de vida, entra dentro de tus comportamientos, sea algo del ámbito profesional o sea algo del ámbito personal. Entonces, los invito a que evadan la confusión por medio de intentar las cosas. La saturación, este también me pasa mucho a mí, que yo quiero saberlo todo muchas veces. No me gusta no tener la respuesta a algo y no quedo tranquilo hasta que entiendo el porqué de las cosas. Entonces, a lo que voy es que, pero bueno, digamos que a mí me pasa porque me gusta tener la respuesta, pero hay personas que se conforman con aprender las cosas. Ah, no, yo ya soy experto porque yo ya me sé toda esa teoría. Y eso pasa mucho en la saturación, normalmente pasa mucho con el tema de las certificaciones internacionales en gerencia de proyectos. Y nuevamente les digo, no son malas, pero tampoco quiere decir que si tienes una, seas el más experto del mundo, porque nuevamente, como les dije en una clase anterior, hay certificaciones que solamente te certifican conocimiento. Hay otras que te certifican conocimiento y tiempo. Ahí hablan de experiencia, pero realmente ellos lo que buscan es que tengas un tiempo de ejerción o de haber ejercido, perdón, más bien esa actividad. Y eso está bien también porque le ponen un nivel diferente y eso obliga a las personas a que realmente hayan practicado eso y pues realmente se den cuenta si realmente es lo que quieren. Pero hay otras que no, hay que simplemente piden es que tengas ciertas horas de estudio y que pases un examen basado en el conocimiento. Entonces, como ya me certifiqué, pues ya soy un experto. Y no, realmente para llegar a la experticia hay que tener eh, práctica en lo que haces y finalmente la adquisición de comportamientos para poder decir que sí tienes esa competencia o que sí eres un experto en eso. Y eh, así tú te aprendas toda la teoría, existe la posibilidad de fallar o existe la posibilidad de fracasar. Acuérdense que son dos cosas diferentes. Pero a lo que hoy es, piensen un momento en, por ejemplo, yo creo que todos los que tenemos licencia para conducción, lo primero que hicimos fue aprendernos la teoría mecánica, la teoría legal y tal vez alguna teoría referente a salud para cuando los temas de que tengamos algún accidente. A pesar de que aprendimos toda esa teoría, ¿qué fue lo siguiente que sucedió después de las clases de teoría? Pues empezaron las clases de práctica y pues empezamos a aplicar esa teoría. ¿Y qué sucedió al principio? Pues muy seguramente para todos fue muy complicado. El miedo nos invadió y teníamos mucha información en la cabeza, teníamos saturación, pero ahí lo que hay que empezar es a practicar para poder entender el por qué de esa teoría existe o poderla identificar en nuestros comportamientos, esa teoría, cómo nos dice que nos debíamos comportar, pues si lo podemos lograr realmente. Y finalmente, ¿cómo llegamos a obtener la competencia de el manejar? Pues practicando. Seguimos manejando hasta que finalmente a hoy yo creo que me pasa a mí,
La mayoría de nosotros ya tenemos algunos movimientos de la conducción de una manera inconsciente. Por lo menos, y yo siempre doy el ejemplo ahí, para poner, bueno, si tienes un carro mecánico, ya no automático, pensemos en un carro mecánico para este ejemplo, pues yo ya no tengo que pensar un momento para oprimir el clutch y después poner primera, ¿no? Eso ya lo hacemos de una manera inconsciente, porque nuestra conciencia ya está pendiente de lo que es importante, que es la carretera al frente de nosotros. Pero esto pasa mucho con la saturación. Creemos que hasta que no aprendamos toda la teoría, pues no podemos salir a practicar y no es cierto, no es cierto. Con un 80% de conocimiento es suficiente. O sea, no tienen que aprenderse toda la teoría porque lo que sigue es practicar. Si no practican, pues van a fallar. Y entonces recuerden que tampoco, y si fallan o fracasan, no es malo. Recuerden que fallar y fracasar en las dos cosas es cometer errores. El problema de fracasar es que definitivamente te rindes y defines no hacerlo más. En cambio, cuando tú fallas, cometes un error y aprendes de él y lo vuelves a intentar de una manera evolutiva y cada vez va a ser más fácil para ti, porque cuando fallas, aprendes qué no debes hacer o cómo no hacerlo. Entonces te va a facilitar. Recuerda que el fallar es un cadáver que debemos hacerle una autopsia para entender qué fue lo que sucedió y no permitir que se nos presente otro cadáver posteriormente. Entonces, eso es lo malo de la saturación, quedarse con solo la teoría. Y como les digo, la teoría no es, o sea, es muy buena, hay que aprenderla. Yo soy amigo de que primero debemos aprenderla. Pero, ¿cómo sabemos que la teoría es cierta? ¿Cómo llegaron a esa teoría? Pues intentándolo, haciéndolo. Cuando hacemos las cosas, pues entendemos si esa teoría es verdadera o si esa teoría es falsa, porque hoy en día en el Internet, pues hay una saturación inmensa de información por todos lados y cuando hay esa saturación de información, pues vamos a encontrar también información basura. Pero realmente, ¿cómo podemos identificar qué información es real o qué información sí nos sirve? Intentándolo. Solamente esa es la única forma de hacerlo. Y también los invito, es que hay personas, yo conozco o tengo un caso muy cercano que también me hace dudar mucho de esos procesos de selección de esas universidades, pero el hermano de un amigo tiene 26 años y ya tiene su carrera profesional, tiene una especialización, no mentiras, tiene dos especializaciones, tiene una maestría y tiene un doctorado y tiene 0 años de experiencia laboral. O sea, es un hombre que se quedó con la teoría. La teoría es su pasión, creería yo, y pues creo que hoy en día él puede conocer muchas teorías, pero no sabe si realmente o no está seguro si realmente esas teorías funcionan. Entonces, a lo que voy es que no se conformen o no quieran ser el eterno alumno. Lo que yo quiero es que ustedes se vuelvan el experto. Y para volverse un experto, la única forma es haciendo las cosas, intentando esa teoría, probando que esa teoría que se aprendieron es real y realmente les va a funcionar para ustedes. Esa es la única forma. No se queden con la saturación, porque si no se vuelven el eterno alumno. Y acá esta frase yo siempre la uso mucho y muy seguramente la van a ver en el webinar, es que los verdaderos gerentes de proyectos no son soñadores, son hacedores. Recuerden que cómo se convierte un sueño en una meta, pues la única forma es poniéndole una fecha de finalización. Si ustedes tienen un sueño y ese sueño no tiene una fecha de fin, sigue siendo un sueño. Pero si ustedes le ponen una fecha de fin, ese sueño se vuelve una meta. Y eso es lo que hacemos nosotros, los gerentes los líderes de proyecto, que es ponerle metas a los proyectos, a esas ideas. Bueno, el siguiente es la comparación. Y este, digamos que yo lo veo de una manera muy triste porque, bueno, no hay otro que me pone más triste, pero porque estamos acostumbrados, o la vida, o la creencia mundial, podría decir yo, es que compararnos es bueno. Y yo digo que sí, es bueno,
pero hay que saber con qué nos comparamos. Y entonces, ¿por qué lo digo que en la educación generalmente pasa mucho eso? Es porque cuando hacen eso, por lo menos en mi país, hay algo que desde mi punto de vista yo no estoy muy de acuerdo. eh, es que cuando tú estás finalizando el colegio, te hacen un examen, le hacen un examen a todos los muchachos que están terminando ya su colegio, su high school, y les hacen el mismo examen a todos y comparan a todos los estudiantes con los mismos indicadores. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo porque cada persona tiene su fortaleza diferente en ciertos ámbitos, en ciertos temas. Y ahí lo que sucede también es que al hacer esa comparación, pues dan esa frustración hacia las personas porque le fue mal en matemáticas, entonces ya él definitivamente nunca en la vida va a poder hacer ninguna carrera relacionada a las matemáticas. Y no es cierto, puede ser que en ese momento él no tenga el conocimiento o no haya adquirido la suficientemente práctica, pero en un futuro, si él se propone, él podría ser el mejor matemático del mundo. Pero no, ese examen como nos compara a todos, ese examen busca decirnos qué es lo que más nos conviene a nosotros en la vida y no busca que realmente cada persona tome su camino. Entonces lo que yo digo es que compararse es bueno, pero hay que saber con quién me comparo. Y normalmente con quién nos comparamos con los demás, pero debemos entender que nosotros como personas somos diferentes cada uno. A lo que yo los quiero invitar con ustedes es que aprendan a compararse con ustedes mismos. Siempre compárense con ustedes mismos, o por lo menos inicien comparándose con ustedes mismos. ¿Para qué? Porque cuando ustedes se comparan con ustedes mismos, entienden que realmente están evolucionando, están cambiando, están mejorando. Pero si ustedes van y se comparan con el otro, muy seguramente él va a tener o mejores resultados que usted. Y eso, como ustedes ven que él tiene mejores resultados que ustedes creen que no están evolucionando y no es cierto. Miren, con un ejemplo muy sencillo les digo, cuando yo inicié a hacer running, el primer día que salí, mi meta fue hacer 500 metros, eso no es nada, eso es medio kilómetro. ¿Y ustedes creen que pude hacerlo? No pude hacerlo. Y yo ya tenía compañeros que ya podían correr 10 kilómetros. Y eso inicialmente me frustró porque yo decía, ay, pero ellos sí pueden y por qué yo no. Y después empecé a recapacitar y dije, claro, es que él lleva entrenando 3 meses y hoy es mi primer día. Entonces dije, voy a dejar de compararme con él, voy a empezar a compararme conmigo mismo. Entonces, en mi primer día no pude hacer los 500 metros y por eso empecé a practicar, a entrenar. Cuando a los 7 días pude hacer los 500 metros. Entonces, 7 días después, soy mejor persona de lo que era hace 7 días. Y después me puse otra meta. No, ahora quiero hacer 1 kilómetro. Y me propuse una meta. En 4 días me comparo nuevamente a ver si puedo hacer el kilómetro. Seguí entrenando, seguí entrenando. Y efectivamente, ¿qué pasó? Pude hacer el kilómetro a los 4 días. Entonces ya soy mejor que hace 4 días y que hace 11 días soy todavía aún mejor. Entonces, con ese paso evolutivo entendí que me debo comparar es conmigo mismo, porque ahí sí me di cuenta, ahí empecé a darme cuenta, fui consciente de que sí estoy mejorando. Y a pesar de que a los 11 días yo ya podía hacer 1 kilómetro, pues mi compañero muy seguramente 11 días después él podía hacer 15. Entonces, si yo me comparaba con él, ¿qué iba a pasar conmigo? Iba a pasar frustración y me iba a quedar ahí, me iba a quedar ahí. Y por eso definí siempre compararme conmigo mismo, siempre saber y entender que cada día soy mejor que lo que fui ayer o que lo que fui hace un mes o de lo que fui hace un año. Entonces, aprendo eso y pues me comparo conmigo. Y recuerden que existe un dicho que debemos comparar peras con peras, manzanas con manzanas, nuevamente. Por eso digo que compararse con otra persona está mal, porque esa persona es diferente a ti, a pesar de que somos seres humanos, todos, pero somos personas diferentes, cada uno tenemos sueños diferentes, cada uno tenemos metas diferentes, cada uno tenemos tiempos diferentes, porque muy probablemente hay personas eh, que hoy tienen hijos
y se están comparando con alguien que no tiene hijos, pues muy probablemente esa persona o tiene más tiempo y no quiero que se excusen en eso. A lo que voy es que tienen que compararse con ustedes mismos. Si ustedes pueden dedicarle a su crecimiento 2 horas al día, pues hagan ese crecimiento 2 horas al día y compárense cómo eran hace 5 días, cómo eran hace 5 días, que no sabían hace 5 días que hoy sí saben y pueden aplicar en su trabajo, por ejemplo. Entonces, a lo que voy con la comparación, la única forma de combatirla es comparándose con ustedes mismos, entender que han superado su yo del pasado y eso los va a llevar hacia más arriba del cielo, crean. Como les decía, solo podemos comparar peras con peras o manzanas con manzanas. Este es el más común de todo el mundo, el de la victimización. Y la victimización es que debemos buscar un culpable de nuestros resultados. Somos unos expertos buscando culpables y especialmente culpables de nuestros resultados. Entonces, el que más escucho yo, por lo menos en temas de educación, es que mis padres nunca me dieron la educación que yo necesitaba. Y bueno, digamos que hasta cierta edad los papás sí tenían la responsabilidad, los padres, porque pues digamos, cuando uno es un niño, pues no es consciente de muchas cosas, pero ya llega a una cierta edad en donde ya tienes la capacidad de entender eh, por qué suceden las cosas, cuáles son las consecuencias de los actos y ahí es donde debemos empezar a recapacitar que los únicos responsables de nuestros resultados somos nosotros mismos. Otra que siempre escucho de los demás es que mi situación económica es muy mala porque el Estado no me ayuda. Y entonces yo voy porque hay que depender del Estado, hay que buscar otras formas de reinventarse. Miren, hoy en día, con la, con la globalización, con el Internet, existen un sinfín de formas de generar ingresos. Y muchos, bueno, mucho como todo, como les dije en Internet, hay información basura, hay información muy buena, pero existen muchas formas. Por ejemplo, si algún día tienen tiempo, los invito a que busquen algo que se llama marketing de afiliados. Con eso les digo. Por ahí pueden ir y créanme que es una buena estrategia para dejar de depender de otros de mis resultados económicos, por ejemplo, pero aquí les voy a hablar de todo tipo de resultados. Entonces, como les digo, muchas veces la persona cuando algo falla, cuando algo no le sale bien, lo primero que quiere buscar es un culpable. Y eso sucede mucho en el ámbito laboral. Las personas, o no las personas, generalmente en el ámbito laboral, cuando algo sale mal, en vez de buscar una solución, pues quieren buscar es un culpable para que esa persona sea el responsable de solucionarlo. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Para eso tenemos un equipo de proyecto. Lo debemos resolver entre todos porque el problema, el issue, como lo quieran llamar, no es de esa persona, el problema o el hecho es del proyecto. Entonces, por eso debemos resolverlo entre todos, debemos de dejar de buscar culpables, de victimizarnos. Mira, una de las cosas más comunes que yo escucho en un proyecto, por ejemplo, es que, ay, es que yo no podía hacer mi tarea porque Juanito no me envió lo de él. Entonces, yo siempre les pregunto, y bueno, ¿y cuántas veces lo fuiste a buscar? No, ni una sola vez. Él tenía la responsabilidad de entregarme la información hace 4 días y nada que me la ha entregado. Entonces yo le digo, ¿y pudiste averiguar por qué no te la ha entregado? Definitivamente él era la persona que tenía que entregártela. En vez de ponerse a analizar y actuar para obtener lo que él requiere, se queda con buscar ese culpable. No quiere mejorar y buscar una solución para el proyecto. Y con este de la victimización también les quiero decir es que dejen de exigirle a los demás. Con exigirle a los demás no van a lograr conseguir mejorar sus resultados. Deben empezar a exigirse a ustedes mismos. Si quieren algo para la vida de ustedes, exíjanse a ustedes mismos. Vamos a estudiar más, vamos a trasnochar, vamos a aprender esta nueva habilidad, vamos a buscar una nueva forma de generar ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Dejen de exigirle a los demás, es que el gobierno no me da, es que mis papás no me dan, es que nadie me enseña. Tenemos que dejar de buscar culpables y empezar a exigirnos a nosotros mismos para conseguir los resultados que queremos en nuestra vida. Y realmente si no estás consiguiendo lo que tú quieres para tu vida, olvídate de que eso es culpa de los demás, eso es culpa, y bueno, iba a decir culpa tuya, y sí, pero a lo que voy
es que si no estás consiguiendo lo que tú quieres para tu vida es porque no estás haciendo lo suficiente para conseguirlo. Porque recuerda que tú eres el único responsable de tus resultados. Nadie, pero nadie es responsable de los resultados de los demás. Nadie. Ni de sus hijos. Perdón si no están de acuerdo con esto, pero miren, yo siempre fui en mi casa una persona muy independiente. Obviamente, digamos que a nivel económico dependí de mis papás hasta que terminé mi universidad y empecé a trabajar. Pero digamos que desde que empecé a tener 16 años dejé de depender de muchas cosas de ellos, como por ejemplo los temas de alimentación en el sentido de que si ellos no estaban, pues yo no tenía que esperar hasta que mis papás volvieran del trabajo para que me prepararan algo de comer. Yo mismo iba y me preparaba mi comida o yo mismo iba y organizaba mi cuarto porque no tenía que esperar hasta que mi mamá llegara y me lo tuviera que organizar. O sea, empecé desde muy pequeño a ser un poco independiente, a responsabilizarme de mis cosas, pero eso fue porque mis papás me educaron de esa manera, porque digamos que a esa edad es muy difícil ser consciente, pero yo pude ser consciente gracias a la información que ellos quisieron brindarme. Y empezaron a enseñarme a que yo debía ser independiente porque toda la vida yo no iba a estar con ellos. Ellos, pues, gracias a Dios, hoy están vivos todavía. Pero ellos eran conscientes de que muy probablemente algo les podía pasar en el futuro y no podían pensar de que yo dependiera de ellos. Entonces me empezaron a enseñar eso, de que yo debo ser responsable de las cosas que me van a pasar en mi vida, que debo empezar a analizar por qué me pasaron y para qué me pasaron. Porque muchas veces las personas cuando les pasa algo malo, lo primero que piensan es por qué me pasó. Pero hay que pensarlo desde un punto de vista de también para qué me pasó. O sea, el por qué es para poder encontrar esa causa raíz y mejorarlo. Pero el para qué es qué puedo hacer con esta información nueva que tengo. Porque si me pasó algo malo, ya sé algo que no debo hacer en el futuro. Entonces digo, miren, definitivamente yo no vuelvo, no sé, a comprar en China. Porque tuve una mala experiencia, entonces ya, o por lo menos aprendí que debo pedir estos grados de calidad de lo que voy a importar de otro país para poderme asegurar de que reciba lo que necesito. Entonces, todas estas cosas, todo eso referente a los resultados, ustedes son los únicos responsables de sus propios resultados. Debemos dejar de buscar culpables. Y esto es muy cierto, esto lo leí en un libro que no me acuerdo el nombre, uy, carajo, que es de Steve Halpecker, no me acuerdo el nombre, es el libro más famoso de él y se me olvidó el nombre, pero ahí habla que algo que me impactó mucho, que se llama que tus resultados externos muestran tus resultados internos. Entonces, si tú eres una persona que no tiene lo que quiere, que no logra lo que realmente quiere para su vida o tiene resultados malos en todo, es porque no has arreglado lo que tienes internamente primero. Tienes que aprender a que debes primero aprender cómo hacer las cosas, luego intentarlo. Hay gente que se va de una vez a intentar las cosas y digamos que no está mal, pero ahí la probabilidad de fallar es muy alta. En cambio, si yo sé el 80% de la información, porque con eso es suficiente, ahí disminuyo la probabilidad de fallar. Entonces voy y lo intento. Y entonces, si estamos teniendo malos resultados, miren, los invito a que primero miren hacia adentro qué estamos haciendo mal, qué pensamientos tenemos que realmente no nos están ayudando a poder resolver o obtener el resultado que queremos para nuestra vida. La impaciencia. Este es el saboteador más común de la generación de hoy, de los millennials, porque digamos que, y bueno, yo soy un millennial, pero de los de más atrás, eh, nuestros padres, o la mayoría de padres, porque lo he visto más que todo en los papás de mis amigos con los hermanos menores, es que han acostumbrado a los niños de que todo es para allá y que con un berrinche se puede obtener todo. Entonces, esas generaciones se acostumbran que todo es ya, pierden la capacidad de entender que todo en la vida es un proceso. Y entonces, como cuando no obtienen las cosas ya, se frustran y saben que está pasando muy tristemente en el mundo, que esos niños o esta generación se está suicidando por eso. Porque cualquier fallo que tengan, cualquier error o cualquier fracaso que tengan,
de una vez los lleva a una depresión increíble y creen que no sirven para nada en el mundo. Entonces, este es el que hay que pararle más bolas, por ejemplo, con nuestros hermanos menores, con nuestros hijos, si tienen, yo no tengo hijos, pero eh, esto está sucediendo en la sociedad. Y además es porque como digamos que toda la vida pues nuestros padres nos han dicho que somos muy bonitos y porque nos quieren y son nuestros papás, pero hoy en día los padres hacen creer a los niños de que tienen un derecho divino que les permite obtener cualquier cosa. Y yo digo que todos tenemos el derecho de obtener cualquier cosa o lo que queramos, pero lo debemos entender que ese derecho viene acompañado con un esfuerzo. O sea, nosotros podemos obtener todo lo que queramos siempre y cuando estemos dispuestos a pagar el precio que tiene. Y ese precio no les hablo de dinero, les hablo de tiempo, les hablo de esfuerzo, les hablo de sacrificio y entre otras muchas cosas. Pero debemos entender que nada o sea, nada muy bueno en la vida es gratis, requiere de tiempo. Miren, hoy ustedes acá, no sé si esto sea muy bueno para ustedes, pero hoy ustedes acá están pagando el precio. ¿Y cuál es el precio? Su tiempo. Ustedes me están escuchando. Están usando su tiempo que es muy valioso y nunca lo van a recuperar aquí conmigo, en vez de, no sé, estarlo usando en cualquier otra actividad. Entonces, a ustedes los quiero felicitar y a todos los que después se tomen el tiempo para ver este entrenamiento porque entienden que las cosas buenas de la vida tienen un precio. Como les digo, no siempre es dinero, pero tiene siempre un sacrificio que hay que hacer. Y eso está sucediendo hoy con la generación de hoy, que no están dispuestos a dar ese sacrificio, que tienen las cosas buenas de la vida. Y eso sucede mucho es porque la televisión nos ha vendido otra idea. Yo una vez hablaba con el hermano de un amigo y él me decía, es que yo quiero ser como Mark Zuckerberg, como el dueño de Facebook. Y yo primero dije, uy, buenísimo. Y le dije yo, ¿y realmente qué es lo que lo motivó a usted a pensar eso? Y me respondió que él no fue a la universidad. Entonces, la idea errónea que él tiene en su cabeza, como quiere todo ya, quiere ser millonario ya, quiere ser famoso ya, la idea errónea que él tiene, que es que su solución para ser millonario es no ir a la universidad. Y realmente no entiende que a pesar de que eso Mark Zuckerberg sí fue a la universidad, pero él se retiró ¿para qué? Para poder darle sacrificio, esfuerzo, dinero, tiempo a su idea llamada Facebook. Eso fue lo que yo le dije. No crea que él logró crear Facebook porque decidió renunciar a la universidad. Él lo hizo porque fue consciente de que eso le iba a tomar tiempo, de que eso le iba a tomar esfuerzo, de que eso le iba a tomar sacrificio y decidió tomar ese camino y por eso hoy está donde está. Pero no fue porque tomó el camino fácil, que es salirse de la universidad. Entonces, este tema de la impaciencia hay que pararle muchas bolas, porque eso nos puede pasar a todos. Yo también soy muy impaciente, pero ya soy consciente de que si quiero obtener algo, eh, debo hacer sacrificios para poderlo conseguir. Miren, cuando yo tenía la meta de correr los 21K, eso fue un entrenamiento durísimo durante 6 meses. O sea, me preparé 6 meses donde entrenaba todos los días, no había un día de descanso. Obviamente, digamos que el día de descanso era el día que hacía la rutina más suave, pero todos los días entrenaba, entrenaba y entrenaba. Y sabía que tenía que invertir tiempo, esfuerzo y sacrificio para poder conseguir mi meta. Y bueno, y también lo que quiero venderles acá es que las cosas buenas de la vida no obtienen resultados rápidos. Mire, me voy con un ejemplo muy sencillo, el bajar de peso. El bajar de peso no es un resultado rápido. Muchas veces las personas que sufrimos de sobrepeso creemos que porque vamos a hacer un año de ejercicio ya vamos a quedar como el señor de la televisión que salía ahí haciendo ejercicio. No. Miren, ustedes deben sumar por ejemplo, cuando yo empecé a hacer muy juiciosamente ejercicio tenía 25 años y entonces eso me acuerdo tanto que me lo dijo un médico, me dijo, mire, usted lleva 25 años alimentándose mal, sin hacer ejercicio y eso tiene un precio muy alto que por lo menos van a ser 25 años de hoy desde que está iniciando hasta que usted pueda tener un cuerpo como usted lo quiere tener, pero le va a llevar sacrificios alimenticios, sacrificios de ejercicio, todo eso. Entonces,
Las cosas buenas de la vida no se obtienen de un día para otro, no existe la magia, no existe, todo requiere de un esfuerzo y de una dedicación de tiempo particularmente. Mire, por ejemplo, les tengo ejemplos muy sencillos. El vino más costoso se demora un jurgo de tiempo en añejarse y entonces por eso, de las cosas buenas toman tiempo. La carne, hay carnes maduradas que después de cortarlas, las guardan, las empacan al vacío y las guardan a unas ciertas temperaturas y las permiten madurar y son súper costosísimas. Hace poco escuché algo del bambú que no sabía y yo no sabía que el bambú, cuando tú siembras bambú, el bambú lo primero que saca es una hojita que no mide más de 10 o 15 centímetros. Y esa hojita se vuelve el receptor de la energía solar y el receptor del agua. Y el bambú durante 3 años va sacando raíces hacia abajo. Saca raíces, saca raíces, saca raíces, saca raíces. Durante 3 años tiene una hojita así de chiquitica por fuera, recibiendo el sol, recibiendo el agua, y las raíces hacia abajo siguen creciendo y siguen creciendo. Cuando pasan 3 años, el bambú crece aproximadamente 30 centímetros cada día. O sea, el bambú tiene el récord Guinness de la planta que más crece en el día. Entonces, ustedes se imaginan cómo crece el bambú, o sea, 30 centímetros diarios, o sea, hoy mide 30, mañana 60, mañana 90, o sea, los 3 días ya mide casi el metro, imagínense a los 10 días, imagínense a los 20 días. Entonces, me pareció muy interesante y me acordé lo de Steve Hacker, que el bambú está construyendo su yo interior para después despegar como él solo, para ganarse ese récord Guinness de ser la planta que más crece en un día. Y lo mismo sucede ser mejores personas y ser mejores profesionales. Toma su tiempo, o sea, no, si ustedes son muy jóvenes me refiero a 20, 25 años, pues no se impacienten, entiendan que todo en la vida es un proceso y ustedes lo pueden ir haciendo evolutivamente sin ningún problema, con la ayuda de los demás, con la ayuda de nosotros acá con estos entrenamientos, pero lo que quiero que sean conscientes es que lo que ustedes quieran lo pueden lograr siempre y cuando sean conscientes del precio que tienen. Y este es el otro que sí me pone muy, muy, muy triste. Y la desconfianza. Y lo peor de todo es que la desconfianza aquí no es desconfianza hacia los demás, sino desconfianza en usted mismo. Es cuando usted no cree en usted, así usted tenga el 80% de su producto perfecto, así usted tenga el 80% del conocimiento, usted aún sigue desconfiando de usted, usted cree que no es capaz de hacer las cosas, de lograr lo que usted quiere para su vida. Y eso es muy, muy triste porque cuando eso sucede, empezamos a ponernos techos o límites para nuestras metas y nuestros sueños y propósitos. Pues, como creemos que no somos capaces, ay no, entonces yo no soy capaz, entonces no, me voy a poner la meta de que solo voy a correr por un año 1 kilómetro. Entonces me quedo por un año en 1 kilómetro. ¿Y cuál va a ser mi evolución? Pues ninguna, porque la idea es que a medida que usted llegue a esa meta, abra la siguiente, no que se quede mucho tiempo en una meta pequeña. Poner metas pequeñas no es malo, lo malo es quedarse en esa meta pequeña. Si ustedes tienen la meta pequeña, la llegan a ella, pónganse la siguiente más alta y la siguiente y así sucesivamente, y así aprenden a tener confianza en ustedes mismos. Y esto de la confianza, eh, siempre me acuerda mucho de una historia, que creo que la tengo aquí al final, sí, la historia de los pescadores. Esta fue una historia que escuché hace poco, por eso no me la sé muy bien, pero me pareció muy interesante. Y es que esta desconfianza generalmente evita que nosotros podamos ver más allá, ver por fuera de la caja. Nos conformamos con lo que tenemos. Y la historia de los pescadores habla que habían dos pescadores en el mismo lago, uno con mucha experiencia y otro con poca experiencia. Y el de la poca experiencia acá siempre lanzaba su anzuelo con su caña y devolvía y no pescaba. Lanzaba, devolvía y no pescaba. Lanzaba y devolvía y no pescaba.
Y en cambio, y se dio cuenta que estaba el pescador experto al otro lado y empezó a mirarlo, que cada vez que él lanzaba, recogía un pescado. Y lo primero que hacía, cogía el pescado y tenía una regla que estaba partida a una cierta medida. Y él cogía el pescado y si el pescado era más pequeño que esa regla, lo guardaba. Si el pescado era más grande que esa regla, lo devolvía al agua. Entonces, así, él metía la caña y sacaba un pescado, metía la caña y sacaba un pescado. Y lo mismo, cada vez que sacaba un pescado, lo medía. Si era más grande que la regla partida, lo devolvía al agua. Si era más pequeño, lo guardaba. Y el pescador inexperto, pues al ver eso, le causó curiosidad y lo primero que dijo, no, pues eh, debe ser que al señor le gustan el sabor de los pescados pequeños o no debe tener una nevera y muy probablemente no tiene como guardar un pescado grande. Y pues mejor dicho, se le ocurrieron muchas cosas, pero el pescador definió, el pescador sin experiencia, definió irle a preguntar al experto y le dijo, señor pescador, ¿usted por qué cada vez que saca un pescado lo mide con esa regla rota? Y él le dijo, lo que pasa es que yo en mi casa tengo un sartén que es de este tamaño y si me llevo un pescado que es mayor a ese tamaño, pues no me va a caber en el sartén y no lo voy a poder cocinar. Entonces, a lo que voy con esta historia es que ese pescador, a pesar de ser experto, que cada vez que lanzaba conseguía un pescado, él se había generado un límite a sí mismo, porque él hubiera podido resolver ese problema de alguna otra forma. Muy probablemente hubiera podido comprar un sartén más grande, o si el problema, sí, hubiera podido comprar, por ejemplo, un sartén más grande. Él definió para su vida crearse ese límite que le impedía seguir creciendo, tal vez volverse un pescador más experto, porque a medida que fuera pescando pescados más grandes, pues se iba volviendo mejor, pero no, él definió quedarse en ese límite de esa regla porque esa era su situación y no decidió evolucionar. Entonces, ojo con ese tema de la desconfianza, no se creen límites, no se crean, o sea, o si tienen un límite, apenas lo puedan pasar, alcen la vara, póngalo más arriba ese techo, porque miren, los límites solamente los ponemos nosotros mismos. Nadie puede ponernos un límite, nadie. Somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si alguien viene y nos pone el límite, y si yo decido que eso no es cierto, pues lo paso y punto. Pero si yo decido creerle a él, yo me estoy poniendo ese límite. Yo estoy cogiendo el límite que él dice y me lo estoy poniendo a mí mismo. Por eso voy, que nosotros mismos somos los que ponemos el límite para nuestra vida y debemos dejar de desconfiar en nosotros mismos. Siempre debemos creer en nosotros. Entonces, los invito a que confíen en ustedes mismos. ¿Y qué debemos hacer para estos saboteadores? Bueno, entonces lo primero es que debemos entender que son parte de nosotros, hacen parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchos de estos saboteadores están asociados a nuestras creencias y paradigmas mentales. Es lo que siempre nos han dicho en la casa, es lo que siempre no hemos escuchado en la televisión, eso lo hemos visto en el vecino, en el amigo. Entonces hacen parte de nuestra vida. Lo que debemos aprender es a impedir de que nos saboteen nuestra vida y debemos aprender es a ignorarlos y a superarlos. Cada vez que llegue esa voz a su oído y les diga, tú no puedes, todavía no está perfecto, no tienes el conocimiento suficiente, tú no puedes hacer eso sobrepasa tus límites. No escuchen esa voz, ignórenla, inténtenlo porque la única forma de saber si funciona es intentándolo. Lo otro es que debemos ser conscientes de que existen, hacen parte de nuestra vida, pero a medida que entendemos que existen y somos conscientes, entendemos en cuál es el que más nos recargamos, cuál es el que más nos afecta en nuestra vida, pero muchas veces usamos estos saboteadores para protegernos, porque nuestro cerebro reptiliano no lo pide, no lo exige. Pero es importante que como ya somos conscientes que existen, podemos buscar formas de
reducir ese impacto, de atacarlos, de dejarlos de escuchar, porque esa es la única forma de evitar que estos pensamientos, paradigmas nos saboteen nuestra vida, impidan que logramos lo que queramos. Y por eso yo los quiero invitar a que se enfoquen a sus metas, a sus propósitos y que empiecen a ponerles fechas, porque si no le ponen una berraca fecha, va a seguir siendo un sueño toda la vida para ustedes. Lo otro que también los invito es que se creen recordatorios mentales para poderlas superar cada vez que esa voz les hable. Miren, yo por lo menos tengo dos y son los que siempre me digo cuando alguna de esas voces empieza a hablar. Y siempre que una voz de esa intenta bloquearme, yo siempre digo, no hay nada que me quede grande conseguir. Entonces lo voy a hacer porque si yo ya me propuse que voy a conseguir esa meta, pues es muy seguro que lo voy a conseguir. Porque cada vez que sale esa voz me digo, no hay nada que me quede grande, no hay nada que me quede grande conseguir. Y el otro que me digo cuando el miedo es que algo malo pase, yo siempre digo, lo peor que me pueden decir es que no, lo peor que me puede pasar es que me digan que no. Siempre hay que pensar que ese es el peor escenario, que te digan que no. Y verás que vas a empezar a intentar las cosas, intenta tu emprendimiento, intenta crear tu propia metodología de gerencia de proyectos, intenta implementar nuevas cosas en tu equipo de proyecto, intenta crear nuevas ideas en la compañía para la cual trabajas, intenta las cosas, debes intentarlo porque si no le intentas, muy seguramente nunca vas a saber cuál fue el resultado y creo yo que es peor quedarse con esa duda. Entonces, espero que hayan disfrutado mucho este entrenamiento. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál es el saboteador de vida que más observas en tu vida? Déjame en los comentarios. Ya vamos a ver qué comentarios hay, qué preguntas hay. ¿Y te quedó claro cómo combatirlos? Yo espero que sí. Recuerden que combatirlos es simplemente intentarlo. Hay que intentar las cosas. Y recuerden, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como Project Solving Academy, en Facebook, Instagram